Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Nido. El día de hoy, como siempre, me acompañan Caro y María, pero con la gran sorpresa de que ahora tengo a María a mi lado, que logramos reunirnos por Mexico Tech Week, así que es aún más feliz estar aquí contigo, Mer. Pero también gusto de verte Quisiera a ti, estar Caro. ahí, quisiera estar ahí, los quiero mucho. Nos Carlos, haces te mucha falta. extrañamos. Pronto llegará el episodio en el que los tres estaremos en el mismo lugar, así que agárrense. Ahí sí, tiemble All In Podcast. Ya nos vamos a poder pelear en persona y va a estar muy divertido. Pero no, qué felicidad de estar en persona acá con José Luis y poder seguir platicando un poquito más de qué estamos leyendo, qué estamos viendo, qué nos interesa y qué vamos a Y hacer hoy. sobre todo, mira, si puedo agregar con un par de actualizaciones emocionantes, Ujú. porque en este proceso de grabar podcast y de reescucharlos y pensar en lo que hacemos, hemos querido darle un poco más de estructura a todo. Así que, redoble de tambores, queremos anunciar que todas las semanas, bueno, cada vez que hagamos este podcast, vamos a arrancar con una actualización del mundo tech, que al final del día es lo que más nos interesa aquí en Nido como fondo. Y en esta ocasión, Caro nos quiere compartir una historia en particular de una de las empresas más sonadas en los últimos días en Estados Unidos. Bueno, vengo con dos historias, así que traje una más de sorpresa. Pero bueno, la primera es una historia que empieza como algo personal, que justo la semana pasada estuve en San Francisco y por sorpresa tuve acceso al app de Waymo. Digo por sorpresa porque o sea, hay un waitlist enorme para entrar. O sea, yo ya me había apuntado al beta hace creo que como un año, entonces cuando llegué de una lo pude usar y tengo que decir que mi experiencia fue increíble. Yo ¿Y pensé que me qué, iba a qué es, morir de miedo. qué Ay, ¿qué es es Waymo? Waymo? Para Perdón, los que nos perdón, me escuchan. fui. Me emocioné demasiado. Waymo es la compañía de Google que tiene autos, yo auto hay una palabra como en inglés, pero bueno, son autos que se manejan solos y en este caso en San Francisco ha habido la competencia entre Waymo y Cruise, ¿no? Son los dos que ya dejan operar. A Waymo lo han dejado operar tanto en San Francisco como en Phoenix. El debut de Waymo, de hecho, fue en el Super Bowl en Phoenix Wow. y bueno, mucha gente había tenido la experiencia, yo había visto muchos videos, pero ahora les vengo a hablar de la experiencia en vivo y como les mencionaba, fue una experiencia demasiado grata. Yo pensé que me iba a dar miedo, pensé que me iba a sentir mal. Lo único que sí es que me tuve que sentar adelante todas las veces. Sí, me subí varias veces de la emoción, pero me tuve que subir adelante porque sí me llegué a marear. Tenían bolsitas como de avión atrás por si te mareabas. Ah, wow. O sea, es como algo común que la gente se maría usando esto. Sí, es que no estamos acostumbrados a los movimientos de ese tipo, ¿no? O Ok, sea, es como un carro manejándose, pero cuando te subes, como que tienen, o sea, tienen movimientos un poco más drásticos y ok. eso hace que te puedas llegar a marear. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia, la verdad, muy feliz, está increíble poderte solo subir con alguien más y tener una conversación y saber que solo están ustedes dos, bueno, y toda la cámara que los está grabando, pero fuera de eso, son solo Claro, de nosotros, eran Passenger Princess en su reality show adentro del Waymo. literal, y además te subes y se conecta con tu celular y de una puedes poner tu música. Wow. Entonces, para mí, experiencia 10 de 10, la verdad. La vocecita me recordó un poquito a la película Her, que si no la han visto, mejor ya no la vean. Sí, mejor. Me dio mucha tristeza cuando, creo que sí, fue ayer, estamos ahorita grabando esto el miércoles 25 de octubre, y el día de ayer se anunció que el DMV, o sea, el Departamento de Motor Vehicles de California, le va a quitar su permiso a Cruise, que es la otra compañía que es la competencia de Waymo. Y la historia de por qué le va a quitar la licencia es porque básicamente un carro que sí tenía persona manejando le pegó a un peatón y al pegarle a ese peatón, de ahí entró el Cruise y se llevó al peatón y se lo acabaron, o sea, se lo acabó de llevar. Entonces, en base a eso, pues el DMV dijo que esto no era seguro y le quitaron la licencia, ¿no? Y también le quitaron Entonces, la licencia al coche que iba manejando un es que es señor. lo que yo digo, eso es lo que yo digo. Fue un hit and run, además, quiere decir, o sea, se fueron.
y no tienen bien ni idea quién fue. Entonces, sí, Sí. entiendo a dónde va tu punto y es triste ver porque pues obviamente hay accidentes de carros todos los días. Y bueno, sí he escuchado que Waymo está mejor que Cruise, pero igual creo que le quita el avance. Y una pregunta también ahí, digo, no sé, esto no me había metido en depth, pero me imagino que capaz también las cámaras de Cruise lograron ver quién le pegó al peatón, o no sabemos. No estoy segura, creo que no se enfocaron en eso, pero si se meten a la página de Cruise y lo pondremos en el link del podcast, sale la simulación de dónde hizo el error. Claro. Y como que hicieron toda una explicación de qué fue lo que pasó, entonces yo creo que se va a remediar. El problema, que este ha sido el problema de los autos, o sea, de este tipo de autos desde un principio, es que tienen que tomar decisiones morales en algún Ujú. momento de qué hacer con qué, ¿no? Y creo que ese fue el problema con este. Y hablando de incidentes, justo hoy una amiga me llamó a contarme que estaba arriba del Waymo, es otra de las nuevas en Waymo, y justo me contó de otro edge case, de que el Waymo se quedó atorado entre dos camiones. Y digo, no pasó un accidente, pero como que sí estuvo como en este momento que fue todo un desastre. Pero lo que estuvo Sí. increíble fue que tienen un sistema de customer support muy, muy bueno. O sea, se llama Rider Support. Y en cuanto se da cuenta que hay algo mínimamente raro pasando, te marcan y te metes en un live call. Entonces está cool para que lo vayan mejorando. Pero bueno, no sé, para los que han escuchado el podcast pasado, llegamos a hablar de estas personas eh, que no querían que estos autos eléctricos, digo, que estos autos que se manejan solos estuvieran en las calles y pues bueno, este es punto para ellos, tristemente. Los Conis 1, Cruise 0. No, Cero. pero a ver, hay que ponerle matices a todo esto. O sea, creo que también es digno resaltar la cantidad de accidentes que ocurren día con día por Ujú. negligencia de una persona y un futuro inevitable donde quizá todos los autos se manejen solos. Ahora, la gran cosa es que es mucho más fácil, si todos los autos están en una red y están hablando, evitar que no vuelva a morir una persona por un accidente Claro. peatonal. Y creo que también está la parte donde pensamos en como que cuál es la mejor solución, ¿no? O sea, si pensamos en un mundo donde solo hay humanos que manejan coches contra un mundo donde siempre son los self-driving cars, como que cuál mundo es mejor, en cuál Sí. reducimos más los accidentes de coches y capaz, aunque todavía haya accidentes en el que no maneja nadie, son menos los accidentes. Entonces es un Sí. mundo en el que querríamos vivir, pero por alguna razón Ujú. si lo hacen humano es como menos fuerte que si lo hace esta máquina, ¿no? Y Sí. creo que es ahí lo complicado. Sí. Y Y es cosas que no muy hay quien sencillas. culpar. Sí, pero hay cosas muy sencillas, ¿no? Una de las causas de muerte más grande en Estados Unidos y notorias es gente que maneja bajo efectos del alcohol. Sí. Y es peligrosísimo. O gente que está en el teléfono o que está somnolienta. Casi el mismo Ujú. número de personas tiene accidentes automovilísticos por estar dormidos al volante que los que tienen accidentes por estar tomados al volante. Entonces hay Sí. una gran cantidad de errores que hoy día cometemos que podemos desaparecer así si tenemos un coche que se maneja solo. Y no solo Total. ese tipo de errores, tú piénsate en todo el tipo de cosas, o sea, algo que vino a solucionar ese problema son los Ubers, los Lyfts, los Didis del mundo, Sí. pero cada que tú te subes a un Uber o un Lyft, tienes el riesgo de que te estás subiendo con una persona que no conoces, ¿no? Y que muchas veces son reckless drivers, muchas veces tienen carros que ya no están en buen estado y ya te subiste. Justo me pasó, o sea, recientemente me pasó. Y eso da muchísimo miedo y se los juro que esta experiencia de estar en este carro, yo quería tener miedo. O sea, quería decir, esto está de miedo y como que ya la segunda o tercera vez que te subías, como que se te olvidaba que no había nadie ahí. A mí me pasó un... Perdón, vas. O sea, ¿no te aterra ver el volante girar? Claro, eso es como lo que a mí más miedo me daría, como que es como un Es fantasma que, manejando. es que tú crees que te va a aterrar, pero después como que, o sea, sí, más bien, creo que te asombra en un principio y estás como, wow, no puedo creer. O sea, a ver, hemos soñado con esto desde que estamos chiquititos, o sea, de que pase esto es desde que estamos chiquititos y de la nada vivirlo y ver lo que funcione bien en una ciudad como San Francisco, que a mí me da pánico manejar. Sí. Eh, Así, o sea, no me aterró. Puede que, o sea, la gente que lo vio, subió un video a Instagram y la gente que lo vio me dijo como, no hay manera que yo me suba a esto. Entonces creo que si hay algo que mejorar ahí. Pero María, nos ibas a contar algo que te pasó.
No, sí, que yo me acuerdo una vez que me subí a un Uber y que el cuate iba haciendo su selección de fantasy en el teléfono. O sea, ni Wow. siquiera era que estaba mandando un mensaje importante o algo que pudieras decir como, digo, aunque sigue estando mal, pero no era de, oye, este cuate tiene una emergencia y necesita estar en el teléfono. No, estaba escogiendo su equipo de fantasy fútbol. Y ahí fue el día que yo dije, qué fuerte, porque aparte también te ponen en una situación donde no sabes si te quieres quejar o te puedes quejar, porque ha habido como situaciones donde el Uber se pone loco, hay retaliación, si se dice en español, no. No sé, Retaliation, sí. ¿no? O sea, no me acuerdo cuál era. Venganza. Bueno, es el podcast. Pero donde, o sea, hay Ubers que se han puesto locos porque se les reclama y entonces se enojan y tú como pasajera y también tristemente, especialmente como mujer sola, te cuesta mucho más trabajo como esa interacción. Entonces yo me acuerdo que me costó trabajo decirle como, oye, perdón, pero pudieras no estar usando tu celular. Y el cuate como, sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Y luego como que lo veo que seguía viendo su app. Y yo, primero, crees que estoy ciega. Y dos, es el app ¡Qué de fantasía. miedo! ¡Qué ¡Y qué miedo! miedo! No importa si estamos en el tráfico o no. La verdad es que Lyft se portó muy bien. Les mandé un mensaje y me dijeron como, no te vamos a volver a match con este driver y ya está apuntado. Pero tú no tienes idea qué pasó después. O sea, yo no sé si este driver sigue siendo una driver de Lyft, ¿no? Sí. Puede estar escogiendo su Fantasy Football League de este año con un, con un nuevo pasajero. Pero bueno, seguiremos escuchando de estos carros en los siguientes meses, así que esperen más noticias dependiendo de cómo van avanzando. Algunos amigos están pidiendo invite codes porque ya no quieren hablar con los Ubers. Entonces, entonces esa es una. Y la otra noticia que les traigo, y esta va a ser un poquito más breve porque no se ha desarrollado completamente, es que en este podcast llevamos pidiendo lawsuits para Meta, lawsuits para social media. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que creen? Que Meta tiene un lawsuit. Y este es un lawsuit bastante grave. ¿Cuál es el Razón de contexto? por qué. Básicamente el contexto es que a Meta el lawsuit es hecho por varios estados y por varios son, o sea, creo que son como 42 judges que lo estaban haciendo, o sea, son todos los estados grandes que se les puede ocurrir, que eso es lo que tiene de especial el lawsuit, ¿no? Que se está tratando como si fuese un tema tipo el tabaco. Sí, Y casi ahorita entramos federal. a por qué más como el tabaco, pero básicamente lo que están acusando es a Meta de usar features adictivos para gente menor, en especial para gente menor de 13 años. Y básicamente, una de las cosas que me dio mucha risa de este caso es que literal cuando describen los features, los llaman features que hacen que los niñitos tengan FOMO. Para los que no sepan qué significa FOMO, es Fear of Missing Out, que significa cuando te sientes, o sea, cuando te da miedo estarte perdiendo de algo. Y básicamente lo que están acusando es, hay dos features específicos que aquí los tengo para contárselos. Uno habla del infinite scroll, que básicamente es cuando estás viendo fotos que no te deja ver la foto completa en un scroll, entonces eso te hace que le vuelvas a dar y no, de nuevo no te deja ver la foto completa y hace que le vuelvan a dar. Entonces, está hablando de ese y lo otro es que antes, ¿se acuerdan? Que antes te subía, o sea, el algoritmo antes te ponía las cosas en el orden en el que se subían. Entonces, si José Luis subió una foto y luego María subía una foto, era en orden cronológico y así lo veías. Ahora lo hace por orden de popularidad y eso hace que sea mucho más adictivo para los niños. Entonces, mucha gente le está llamando a esto como el Big Tobacco Moment, o sea, el tabaco de Meta, porque básicamente están teniendo esta misma cosa en la que están teniendo que justificar que sus cosas no son adictivas, cuando claramente sí son adictivas. Y bueno, creo que o sea, el complaint tiene más de 200 páginas, entonces está larguísimo y todavía no se sabe bien hacia dónde va. A mí lo que me impresiona mucho de este tipo de cosas es que cómo
han hecho estudios de que el recibir una notificación o recibir un like en estas plataformas de social media te hace que tu cerebro se llene de dopamina. Entonces, realmente tú sientes una emoción y felicidad física al recibir este tipo de información. Entonces, ahí es donde creo que está muy interesante el tema, donde si esta reacción física, aunque Meta la sepa, bueno, claro que hoy saben lo que causa en los humanos, pero es ilegal entonces hacer cosas que te sigan causando esa reacción de dopamina y entonces quieras seguir ahí. Creo que hay una comparación interesante con el tabaco, donde qué tan malo es para la salud y esta reacción física que tienes me parece interesantísima a este debate de si la compañía debería de poder tener estos features o no, ¿no? Sí, y creo que lo interesante aquí es que están haciendo el caso con niños, ¿no? Sí, claro, O sea, que porque todo ahí es tiene que donde ver, tienes exacto, más chance de ganar. Sí, de mayor ganar, probabilidad. exacto. Sí, Sí, entonces al creo final que ahí- esto se va a seguir desarrollando y nos voy a parar de discutirlo 1000 horas porque tenemos varias cosas más que discutir y sé que vamos a dedicarle un podcast entero a hablar de esto en algún momento ya que se sepa qué va a pasar. Así que, Zuckerberg, que te vaya bien. Pero ahora sí tenemos que hacer un cambio en los temas, porque así como hacemos un deep dive, un dive inicial en tech, queremos hacer un update en todo lo que está ocurriendo en el contexto político de América Latina. Y vaya que ha sido una semana muy interesante para un país en particular, Argentina, que acaba de tener la primera ronda de sus elecciones presidenciales. Hay una frase me parece de Winston Churchill. Una vez dijo que Rusia es un enigma en un laberinto rodeado de misterio. Es lo que ocurre en la democracia argentina hoy día hace que Rusia parezca como un libro de niños. Es verdaderamente sorprendente lo complejo que ha sido todo lo que ha ocurrido en el último mes en Argentina. A ver, antes de hablar de Milei, que es este fenómeno, un hombre que literalmente desde temprana edad tiene el apodo de El Loco, hay que entender un poco del sistema político de Argentina. Por gran parte de la historia de Argentina ha habido una dominancia alrededor de la figura de Juan Domingo Perón, que fue presidente, un militar argentino, que se consolidó en una política clientelista de izquierda para conseguir apoyo popular. Para todos nuestros argentinos que nos escuchen, voy a hacer muchas reducciones enormes. Contar toda la historia de su país en minutos en un podcast es muy injusto, pero hay que al menos llegar a lo moderno. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay. Tenemos un movimiento de izquierda muy consolidado alrededor del peronismo y durante años recientes se ha consolidado a la par un movimiento reaccionario de centro-derecha alrededor de esta coalición llamada Juntos por el Cambio, que encabezó Mauricio Macri, un expresidente del club de fútbol Boca Juniors, que llegó a la presidencia, siendo el primer presidente no peronista. Creo que toda la historia de Argentina, porque quizá hay alguno ahí que estoy ignorando. Pero la cosa es que se había consolidado como un sistema muy estable en el cual había dos opciones. Y en esta elección estaban representados por dos políticos muy del establishment. Por el lado del peronismo venía Sergio Massa, que es el ministro de Economía. Qué irónico que el ministro de Economía en un país con inflación tan alta sea el candidato presidencial. Y por el lado de Juntos por el Cambio venía Patricia Bullrich, que es una política que fue parte de la administración de Macri, que fue la ministra de Seguridad, bastante sonada. Y de la nada surge una tercera opción. Surge un comentarista político que pareciera no conocer cómo usar un peine, llamado Javier Milei. Y Milei lidera un nuevo partido llamado La Libertad Avanza. De la nada, de la noche a la mañana, se vuelve noticia cuando ocurren las primarias obligatorias en Argentina y Milei se vuelve el candidato más votado. Consigue 30% del voto. Massa, del peronismo, el oficialismo que ahorita tiene la presidencia, consigue el 21.4% y Patricia Bullrich el 17%. Esta locura. ¿Qué acaba de pasar en Argentina? Un hombre que se vuelve popular por un argumento llamado la motosierra, que él va a llegar al gobierno de Argentina y que una motosierra va a quitar una gran cantidad de los ministerios que hoy día conforman el Ejecutivo. Y no solo eso, que va a eliminar el Banco Central de Argentina y que va a dolarizar todo el país. Entonces es una persona completamente radical que resuena con los argentinos y con la frustración que han tenido en estos años. No, y creo que definitivamente le diste al clavo con la parte de la inflación y como de un lado tenemos al candidato, el segundo candidato más fuerte, Sergio Massa, que
bueno, no vamos a decir que es la causa de la inflación, pero definitivamente como secretario de Economía se le atribuye algo de la culpa a él. Y del otro lado, alguien que quiere eliminar o que está usando eso como política para ganar él, ¿no? Y como justo son los dos que acaban en la balanza y son por los que van a ir a votar los argentinos en la próxima ronda. Pero aquí está la cosa con Argentina. Es que no es solo una sorpresa, es que son dos. Es que de la nada se genera este sentimiento de apoyo por Milei y en garantizado que Milei va a ganar. De hecho, el día antes de la elección argentina, El País publica una encuesta, quizá el periódico más respetado en español, y predice que va a ser esto. 34.6% para Javier Milei, 30.4% para Sergio Massa y Bullrich en tercer lugar con 26.1%. Y luego van los argentinos a votar y este bello enigma de país nos da una sorpresa enorme. Y Milei queda en segundo lugar. ¿Y qué creen? Milei pierde la primera ronda. Gana Sergio Massa, gana el oficialismo con 36.6%, Milei en segundo con 29.9%. O sea, es una locura. Y más cuando el último evento de campaña de Milei inició a cantar que iban a ganar en primera vuelta, que iban a poder lograr el 45% que se requiere en el sistema político argentino para volverte presidente sin una segunda vuelta. Y ahora estamos todos acá rascándonos las cabezas y preguntando. Sí, y no sería tan interesante. Y como tú hablabas, Caro, ¿no? Como estos, fue unos días importantes para el mundo tech, también para Argentina, porque justo ahora que estamos grabando, Patricia Bullrich anunció que da su apoyo a Javier Milei. Entonces estamos hablando que se unieron las fuerzas de centro-derecha con la ultraderecha que representa a Javier Milei, y probablemente Milei sea presidente de Argentina, pero con el paso de estas sorpresas, ya no sé qué esperar. Tendremos que estar bien poniéndonos las uñas hasta que ocurra. Ahora sí, se acaba el Politics Update y nos movemos a lo que venimos. Ahora un nuevo elemento que agregar a este podcast, porque además de los updates que les daremos semana con semana, queremos hacer un deep dive, un clavadazo, para ponerlo en español, en un tema. Y creo que quizá ahora Aramer, que fue la que tuvo la idea de este tema, es quien nos puede guiar en un principio. Yo feliz del mundo. A ver, creo que hay una razón por la cual empezamos a pensar un poco en cómo queríamos darle formato a este podcast, qué es lo que queríamos, de qué queríamos platicar. Y creo que mucho de ahí salen como cosas que nos interesa platicar entre los tres, ¿no? Eso pueden ser pasiones, cosas en las que pensamos diferente, cosas en las que podamos pensar igual. Obviamente tecnología está a la base de lo que hacemos en Nido y lo que queremos hacer con este podcast. Política es algo que José Luis nos puede traer muchísimos insights que no teníamos y que obviamente es algo que también influye a la tecnología e influye a lo que estamos haciendo en Nido. Y bueno, el tercero son temas o temáticas que ahí veremos cada vez que hagamos un podcast que nos parecen interesantes, queremos que sean relevantes también para ustedes, pero bueno, platicarles un poquito más de la intersección de cosas que nos gustan. Entonces, hoy les queremos presentar un poquito más de algo que acaba de suceder. Hace unas semanas salieron los premios Nobel de este año. Y en eso queremos platicarles un poquito más de la historia del Nobel, o sea, cómo empieza, cómo sale. Creo que es uno de las materias favoritas de José Luis, entonces nos va a poder dar mucho insight. Y particularmente los de este año, hay 3 premios Nobel de los cuales vamos a platicar un poquito más, pero cada uno es muy relevante a cada persona del podcast. Entonces me pareció interesante platicar la historia, fun facts, y luego darles un poquito más de contexto de 3 de los Nobels de este año. Pero bueno, te dejo que nos... A ver, antes que nada, me encantaría preguntarle a José Luis, porque yo creo que la historia va a venir con esto, pero ¿cómo empezó tu obsesión con los Nobel? No tengo idea, pero a ver, quiero enfatizar algo. Yo sí estoy muy obsesionado con el premio Nobel a un nivel personal, y cuando María propuso esto... Sí, te lo juro. A ver, ahora les cuento a toda nuestra bella audiencia que no sepa de mi linda obsesión, pero cuando María propuso esto, yo era como un niño en una juguetería. O sea, estaba muy feliz. Dije, perfecto, hablemos del premio Nobel. No tengo idea de cómo inició a gustarme. Probablemente fuera desde un principio, cuando escuchas del Nobel. En América Latina, creo que en particular tenemos una obsesión muy grande con este premio. Obsesionamos mucho sobre, en particular, los Nobel de literatura.
O sea, Ujú. el Nobel de García Márquez es el Nobel de América Latina. Es este gran logro que nos dio a todos y que puso por un año a América Latina en el mapa. Octavio Paz, lo mismo, o sea, hay una primaria Octavio Paz en cada pueblo de México. Y también con Pablo Neruda, y también con Mario Vargas Llosa. Ujú. Siento que muy naturalmente lo veía como este estándar de algo increíble. Y luego cuando me inició a gustar la literatura, quería con una lista muy simple de cómo puedo ver todo lo interesante a leer en el mundo. Y me descargué la lista de Wikipedia de quienes habían ganado el Nobel de Literatura. Y he ido lentamente recorriéndolos todos. Aún no los he leído todos. Voy como a la mitad de los 120 que hay, o sea, más de 120. Pero ha sido algo muy lindo. Y cada vez lo disfruto más y voy aprendiendo un poco más de por qué este premio tiene algo de valor literario. Y les queremos dar un poquito más de contexto personal a nuestros lectores, pero José Luis está tan obsesionado con este premio que su fiesta de cumpleaños del año pasado fue temática Premio Nobel. No, y del año pasado igual. O sea, llevo ya 2 años haciendo fiestas de... 2 años seguidos haciendo fiesta del Premio Nobel, donde mandó a hacer premios Nobel, mandó a hacer monedas con la cara de José Luis y temática Premio Nobel en general. Y lo que me parece muy interesante, que me encantaría que abramos esta discusión con esto, lo que estábamos platicando de tu discurso del Premio Nobel que diste en tu cumpleaños y por qué para ti es importante el Premio Nobel. Entonces, me encantaría que pensemos primero, ¿quién es el señor Nobel? ¿De dónde viene? ¿Qué inventó? ¿Por qué existe? ¿Y por qué crees que es relevante los Nobel? A ver, son preguntas. Y vamos a arrancar primero defendiendo ese hecho. Golas hecho medallas con mi rostro. Porque Alfred Nobel, de así de bote pronto, es la persona que aparece en la medalla cuando ganas el premio. ¿Quién fue? Fue el creador de la dinamita. Que suena la cosa más random de la historia, pero es verdad. Alfred Nobel era un magnate sueco que hizo su fortuna creando la dinamita. Y luego un día ocurre algo muy bizarro. Muere su hermano y toda la prensa lo confunde y piensa que murió Alfred Nobel. Y de la nada, Alfred Nobel despierta en su casa en Suecia y ve titulares de la prensa diciendo: se murió el comerciante de la muerte. Murió la persona que creó una de las armas más destructivas. Y le entra una crisis existencial. O sea, este hombre dice: caray, o sea, yo entendía que quizá lo que yo creé no era ideal, pero me da un miedo inmenso que ahora cuando muera la gente solo me va a recordar como un asesino. Y crea un testamento donde toda su fortuna se va a la creación de un premio para celebrar los mejores intentos por avanzar a la humanidad. Entonces son 6 categorías, 5 de ellas están originalmente en el testamento de Alfred Nobel, que son física, medicina o fisiología, química, literatura y el Premio Nobel de la Paz. Y luego, tiempo después, me parece en los años 70, el banco sueco agrega un Premio Nobel de Economía, pero se da aparte y de hecho está muy ordenado. Todos los años, los mismos días de la semana se dan los mismos premios. No, yo tengo la tradición todos los años de tratar de predecir quién gana el Nobel de Literatura y todos los años, sin duda alguna, pierdo. Pero y otra vez, vuelvo a meter contexto personal aquí, porque vi todo cómo José Luis llega a intentar predecir quién va a ganar el Premio Nobel de Literatura, y creo que pudiéramos hablar todo un podcast de nada más esto, pero me pareció fascinante este año ver cómo lo piensas y cómo a base de ver todo lo que ha pasado en los años pasados, cuáles son como las tendencias del Nobel, y creo que no le atinaste a la persona como tal, pero le atinaste a todas las otras características que venían con esa persona. Entonces, si quieres, empiézanos con quién ganó el Premio Nobel de Literatura y cómo... Pero antes de ir ahí, creo que falta un poco de contexto para la gente que no sabe tanto un poco como que cómo funcionan estos premios, ¿no? O sea... Adelante, discúlpenme, audiencia. No, y creo que todo esto va muy relacionado a la otra pregunta de Caro, que creo que eventualmente llegaremos y me encantaría escuchar la opinión. Entonces, que es, ¿por qué importa esto? O sea, genuinamente, ¿por qué a mí me obsesiona y por qué todos, y Mer fue la que propuso que hiciéramos este podcast? Pero el Nobel se elige cada año por la Academia de Artes y Ciencias sueca, que se reúne y en un periodo que varía de cada uno de los premios Nobel hacer una determinación para escoger. O sea, en el de literatura, por ejemplo, me parece que es en finales de diciembre, se manda una convocatoria a académicos, escritores y editores que tienen la capacidad de nominar. Siempre en los premios, las personas que pueden nominar a un premio Nobel, con la excepción del de la Paz, que ahora lleva yo,
son académicos o personas que son expertas en su campo. Ok. Entonces, tú estás de profesor en la UNAM o en Stanford o en el ITAM, donde quieras, y te llega el correo de la Academia Sueca diciendo quién crees que se merece el premio Nobel. Tú escribes tu propuesta y usualmente grupos se unen y la mandan. Y otra cosa importante a destacar es que estadísticamente es raro ganar el Nobel la primera vez que te nominan. Muchas veces, en el de literatura me he metido mucho los datos. El promedio es, tienes que estar nominado más de 10 veces para poder ganar un premio. 10 años consecutivos. Y O luego sea, no hay son cosas particularmente jóvenes. No, de hecho, la edad promedio de los premios Nobel es como 60 y tantos, pero eso es porque el de La Paz baja bastante. En el de La Paz tienes muchos jóvenes, pero la edad promedio ha de estar en los 70. La premio Nobel de Economía de este año tiene 71, creo. No sé, es algo para el final de tu carrera. El Nobel se da no por un logro en específico, sino por una carrera dedicada a algo, a avanzar algo en particular. Entonces, cada uno de los comités lo determina, el de literatura manda sus convocatorias y el de La Paz tiene la característica especial que no solamente son expertos, sino cualquier persona de cualquier gobierno puede nominar. Entonces, siempre hay controversias porque un diputado en Corea del Norte nomina a Kim Jong-un o un senador en Estados Unidos a Donald Trump. Eso pasa siempre. Y hay unas cosas muy gachas, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Hitler estuvo nominado 3 veces al Premio Nobel de la Paz. Y eso tampoco, cuando ven esos artículos, lo que significa no es que el comité estaba considerando seriamente, es que un político, ejerciendo su derecho a nominar a alguien, lo nominó. Un miembro del Partido Nacional Socialista nominó a Adolfo Hitler, pero no quiere decir que se lo merezcan. Claro. Sí, no. Luego, Y digo, ahorita entramos a lo que opino de eso, pero creo que en el contexto que me das, José Luis, yo la verdad que no conozco tan bien de los premios Nobel, y creo que el hecho de que te tenga que nominar a alguien que está en tu field y que te respeta, lo hace que tenga mucho más valor para mí, ¿no? Como que creo que eso es saber qué tipo es dentro de una comunidad que la gente se tiene que votar entre sí y nominar, me parece cool. Y bueno, por algo no escogimos el de La Paz para hablar hoy. No, pero hay problemas, porque son comunidades muy self-selecting. Ahí perdonen el anglicismo, autoselectivas. Pero la cosa es que, a ver, las academias que realmente nominarían están en su mayoría en Europa y Estados Unidos. Y en su mayoría son hombres. Por algo es que ha habido muy pocas mujeres. ¿Quién selecciona? ¿Y no eso es un como secreto? No es un secreto. Lo sabemos públicamente. Somos miembros de la Academia Sueca. Y eso es muy controversial. Porque uno de los requisitos para ser miembro de la Academia Sueca, válgame la redundancia, es ser sueco. O sea, en literatura, ahí ya tienes un problema bastante grande, porque tienes que estar escribiendo en un idioma que haya sido traducido al sueco o que sea lo suficientemente popular para que las personas del comité del Premio Nobel de Literatura sepan hablar. O sea, tienes que haber sido traducido al menos al inglés. Pero si eres el mejor... Trágico. Esto sí está trágico, porque por más Nobel. bueno que sea una traducción, no es el lenguaje en el que la escribiste. El milagro es que alguien como Neruda lo haya ganado, escribiendo poesía en un idioma que es tan melodioso como el español, que aún así lo consideraran para un Nobel, considerando que probablemente toda la persona que votó por Neruda lo leyó en una traducción al inglés o al sueco. Pues capaz en sueco sí suena más melódico que en inglés. Puede ser, ¿eh? Ese es... No sé, hay que aprender sueco, chicos. José Luis, ese es tu siguiente idioma. Ese es tu siguiente idioma. Traduzcamos todos los libros de José Luis directo al sueco, nos saltemos el inglés. Es irreverente. Para que se necesita que lo lean en español, en el original, o que lo lean en sueco. Pero aquí estamos ya entrando en un tema muy importante, que es desmitificar un poco el premio Nobel. Porque usualmente nada más recibimos la notificación en nuestros teléfonos y es como, wow, se creó algo increíble. Pero lo que te vas dando cuenta con los años es que la gente puede predecir bastante bien qué es lo que va a pasar, porque hay patrones, unos muy tristes, otros muy lógicos, ¿no? Y el de literatura es el que yo más conozco y quizá podemos ir hablando de quién ganó este año. Pero lo que sí ves, por ejemplo, en literatura, es que hay una tendencia a no repetir cosas. Entonces, la academia no le gusta repetir idiomas, no le gusta repetir países, no le gusta repetir géneros, con la excepción de novelas. Novelas sí suelen repetir, pero si alguien ganó por poesía, es muy raro que el siguiente año gane un poeta. Si alguien lo ganó por ser dramaturgo, es muy raro que el siguiente año gane alguien que escribe obras de teatro. Y hay un patrón brutalmente triste. Y es que nunca en la historia del premio Nobel
En literatura al menos lo han ganado 2 mujeres consecutivas. Hombres consecutivos, sí, muchos. Pero entonces por ahí podemos sacar muchas cosas. De solo saber quién fue el ganador del año anterior. El año anterior en literatura ganó Annie Ernaux, que es una escritora francesa que se especializa en novelas autobiográficas. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que lo más probable es que en cuestiones de género no vamos a tener una persona que hable de cosas muy personales y reales. Tiene que ser alguien que haga ficción. Probablemente se repita novela o no, pero no va a ser algo tan realista. Lo segundo, no va a ser el francés. No se ha repetido el francés como idioma que nunca en la historia del premio Nobel. Entonces Wow. tenemos ahí dos cosas grandes. Creo que hay pocos idiomas que se han repetido. El español se repitió el año que ganó Octavio Paz y luego el año que ganó Camilo José Cela. El inglés se ha repetido varias veces, pero por lo general evitan hacer esas cosas. Y la tercera cosa que yo tenía como especulación es que quizá la academia no iba a irse por esa área de Europa, que muy poco probablemente iban a irse por algo cercano a Francia, que iban a buscar algo distinto. Y en lo general, o sea, yo por eso hice mis predicciones y las personas que yo pensaba que iban a hacer eran Cartachescu, que es un poeta romano, así que distinto género, distinto idioma y otra parte de Europa. Salman Rushdie, que es un autor de la India, que hace novelas, pero completamente ficción, entonces ahí tenemos otro estilo. Y luego, Paul Mulgrave, que es un novelista australiano, increíble, en inglés, otra parte del mundo. Y me equivoqué, inevitablemente. Pero las cosas que les digo sí pasaron. El ganador fue John Fosse, que es un dramaturgo y novelista noruego, sobre todo dramaturgo. La gente suele conocerlo más por sus obras de teatro, aunque ha escrito 2 novelas muy, muy lindas e importantes, una llamada Trilogía y la otra Septalogía, que originalmente trilogía es 3 partes, septalogía son 7 partes. Ahora hablamos de por qué hace esto, pero es una persona muy simple. Y es un hombre que no escribe en francés. Entonces hay como cosas que puedes ir viendo como patrones y se repiten. Entonces ahí vamos viendo que el premio Nobel también es un premio humano, que es sujeto a patrones, que es sujeto a repeticiones. Y si nos fuéramos a un deep dive en todas las demás áreas, probablemente lo haríamos. Yo, de hecho, uno de los recuerdos más intensos que tuve de Stanford, le pregunté a mi profesor de Econ 51, que es la clase de microeconomía avanzada, el día antes del Nobel. Si usted fuera a apostar por quién va a ganar, ¿quién sería? Me dijo, va a ser Paul Milgram, que es un profesor de Stanford. Dicho y hecho, el día siguiente ganó Paul Milgram. Entonces, les digo, son gremios, son gente que se conoce, que rumorea y que entiende los patrones y que va entendiendo dónde van estas cosas. Quizás solo el de La Paz es muy volátil porque tanta gente puede nominar, pero probablemente igual. Y de hecho yo tuve una experiencia muy similar cuando lo ganaron Doda y no me acuerdo quién más, las que crearon el CRISPR, que es una tecnología para copiar y replicar ADN. Yo le pregunté a una profesora de biología en Stanford y me dijo, muy probablemente van a ser ellas dos. Entonces, y creo que con esos que son tecnología como más revolucionaria, creo que debe de ser más fácil. Creo que con el de literatura sí puedes saber los patrones, pero ni siquiera es por un tema de popularidad, ¿no? Que es en lo que se volvería fácil saber, ok, esta literatura es bastante popular, ¿sabes? Como creo que eso lo hace súper interesante. Y bueno, ya hemos tocado bastante en el de economía y no voy a entrar a los detalles, no me sé la historia del Premio Nobel de Economía, pero este año lo ganó Claudia Goldin, que es una profesora en Harvard, y básicamente ganó el Premio Nobel por su trabajo en la brecha salarial de género, ¿no? Y creo que este es un tema del que hemos estado nosotras como súper conscientes, que hemos vivido y que creo que lo que es increíble de su trabajo es que, digo, ha trabajado en esto, como dice José Luis, no te lo ganas por una cosa en específico que has logrado, pero algo que se destaca en su trabajo es que puede demostrar el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres y tengan el mismo número de oportunidades. Las mujeres están mucho más dispuestas a pasar más tiempo haciendo cosas del hogar, mientras que los hombres están más dispuestos a trabajar más horas, y esto se ve en especial durante el tiempo de maternidad y de paternidad. Yo justo platicando con algunas personas la semana pasada me enteré que en muchas partes del mundo como que o no hay paternity leave o el paternity leave es de que 3 semanas y que te vaya bien.
O está mal Em, visto. Está mal no, visto por tu eso es todavía comunidad más. Sí, que lo tomes Sí. sí, como papá. sí. Y creo que eso es gravísimo. O sea, creo que, o sea, por lo menos en Estados Unidos ya se ha abierto como la oportunidad de que sea lo mismo para las mujeres y para los hombres. Y digo, yo no tengo un premio Nobel de economía. Lo increíble de esto es poderlo demostrar, ¿no? Porque pues todos sabemos, o sea, si lo piensas como lógicamente, es obvio que si una mujer, una tiene que estar embarazada por 9 meses, que probablemente esos 9 meses su capacidad de trabajar es menos. Y aparte de todo, tiene que tomarse el tiempo de después eh, y aquí es tipo, estás excluyendo a la gente que quiere ser amas de casa. Eso no pasa nada, ¿no? O sea, eso es súper claro. Estás hablando de la gente como María y como yo, que todavía queremos continuar con nuestras carreras profesionales. Y está increíble poder tener data que lo demuestre, porque creo que ese es uno de los Sí. problemas aquí. Y creo que lo importante también de pensar ahí es que tú piensas en los 9 meses en los que estás embarazada y luego los meses que tienes que dedicar tu cuerpo a hacer cosas con el bebé como mamá. Y el tema es que pon tú que eso sea un año que tú estás dedicada a esto y no puedes trabajar como trabajarías fuera de ese año. No es lo mismo para todas las mujeres, no estoy generalizando. Sí. Estoy dando un ejemplo. Ahí debería de haber entonces otro año donde el papá, o bueno, y esto estoy asumiendo que es una pareja heterosexual, hay muchos tipos de parejas y la paternidad y maternidad se ve en Sí. muchos ámbitos, pero en este premio Nobel en particular estamos hablando de la brecha salarial por esto. O sea, luego debería de venir otro año donde el papá mete el mismo esfuerzo y el tiempo, ¿no? Y creo que ahí es donde está el gap y donde vemos donde no la gente del otro lado no está dispuesta a meterle ese tiempo y a meter el esfuerzo que requiere, que entonces la mujer ya pueda regresar y catch up. Sí. Sí, y Sí. creo que no solo se habla, perdón, José Luis, pero creo que no solo se habla de tener hijos, o sea, creo que es en general con temas del hogar. La gráfica más famosa de Golding es Ujú, una amadora que de hecho el premio Nobel ilustró de forma muy bonita con el anuncio. Y es que si tú comparas el salario de una mujer que no tiene hijos con el de una mujer después de tener el primer hijo, es una caída estrepitosa. O sea, ujú. es sorprendente. Y más cuando se tienen 2 hijos o algo así. O sea, va aumentando considerablemente. Pero lo que sí diré es que hay una ironía muy grande en este Nobel, que me parece y muy buena. O sea, en este caso la ironía puede ser buena, que es una mujer que ha dedicado toda su vida a estudiar la gran disparidad en un premio que, como estamos diciendo, está dominado en una academia por hombres, Ujú. que no solamente lo gana siendo mujer, sino es la primera vez en la historia del Premio Nobel de Economía que lo gana una mujer sola. Usualmente el Premio Ujú. Nobel, cuando lo gana una mujer, lo gana a la par de otro investigador hombre. Y en esta ocasión, el Nobel, a mí me parece muy correcto, se lo dio solamente a ella. Es increíble. Acuerdo Ujú. contigo, José Luis, y creo que a mí, bueno, obviamente en este podcast lo hemos tocado y sabemos que en general es un tema importante para nosotros tres, Sí. donde hablamos de cómo empoderar mujeres a lograr todas las cosas que quieren lograr y eso puede ser dentro del mundo de tecnología y VC, como nos encantaría ver más mujeres entrar a esto, pero también en que puedan ser quien quieren ser, ¿no? Y es esta Ujú. idea importante donde yo lo veo con este Nobel, que no es necesariamente la idea tradicional de una mujer trabajando en un corporativo y pudiendo subir, sino es cómo logras que las mujeres en general logren ser lo que quieran ser y valgan por lo que valen Sí, y tengan bueno, un puesto dentro de su familia, dentro del mundo importante, ¿no? sí. Y que hay Entonces, eso data para respaldarlo. Creo que eso Y hay es lo datos mejor de todo, ¿no? Porque sí, son cosas que ya sabemos, pero tú vas y le hablas a la gente de la brecha salarial y te dicen, no, es porque ellas quieren salir, ellas quieren que sea así. Claro que no queremos y claro que tenemos que aprender a negociar y claro que el mundo tiene la responsabilidad que sepa de hacer que esto caro y mejor. también queremos que nos paguen. hay Exacto. un Nobel más a discutir que creo que fue una sorpresa aún más grata, porque tenemos a alguien que es muy cercana a la tecnología y la tengo aquí al lado mío, que es el Premio Nobel de Medicina. ¿Por qué no nos cuentas un poco más, Mer? A ver, les voy a dar un poco de contexto histórico aquí, contexto histórico personal, pero bueno, cuando yo llegué a Stanford, yo lo que quería estaba entre ser doctora o irme a trabajar en una farmacéutica. Siempre me ha gustado muchísimo cómo funciona el cuerpo humano. Mi clase favorita en
prepa siempre fue biología, a mí me encantaba todo lo que yo no alcanzaba a ver. Entonces, todo el tema de células, química, biología, reacciones que no alcanzabas tú a ver con tus dos ojos, me parecía súper interesante, ¿no? Especialmente como en contexto del cuerpo humano y de cómo funciona la medicina hoy. Entonces llegué, quería estudiar bioingeniería y una de las cosas que te recomendaban hacer era empezar a trabajar en un laboratorio dentro de la universidad. Y como Stanford casi no tiene gente que está haciendo investigación, estuvo increíble ir a la escuela de medicina, donde empecé a trabajar en un laboratorio que estaba analizando el rol de ciertos enzimas en cómo se replica el ARN. ¿Okay? Bear with me, porque estas palabras en español es algo que acabo de aprender a decirlo todo en español. Entonces, la idea en ese entonces, y esto fue hace 8 años, que yo platiqué con la que era mi jefa en ese entonces, y estábamos hablando de cómo esta tecnología eventualmente pudiera ser revolucionaria para hacer vacunas. Y la idea de las vacunas, no solamente en términos de vacunas, sino también en términos de curar ciertas enfermedades que pudieras tú curar con cambiar ciertos genes dentro de tu cuerpo, ¿no? Alterar tu ADN para quitar el SIDA, para ayudar con el cáncer, para cosas súper revolucionarias, y era parte de por qué yo quería estar trabajando en este laboratorio, porque se me hacía que realmente estaban jugando bueno, iba a tener una parte en algo muy revolucionario, ¿no? Como Claro. podría ser curar el SIDA. Entonces, les voy a dar un poco de contexto de cómo funciona una célula, y lo voy a intentar hacer lo más rápido posible y de la manera más light. Pero bueno, básicamente todo nuestro cuerpo funciona a base de proteínas. Entonces nosotros funcionamos porque nuestras células constantemente están creando proteínas que nos ayudan a poder que las células que se mueren se vuelvan a hacer, que tu cuerpo funcione, que puedas digerir, que puedas, que tu corazón pueda latir, etc. Entonces, como funciona dentro de la célula, es que nosotros tenemos una cosa que se llama ADN, que estoy segura que todos saben lo que es, y luego tenemos el ARN, que ya no me voy a meter en mucho contexto, pero básicamente es un ADN que solo tiene una tirita y no tiene las dos tiritas, para hacerlo muy fácil. Y hace que dentro de la célula tú puedas crear proteínas. Lo que crea proteínas dentro de la célula se llama el ribosoma, y básicamente hay una cosa que se llama el ARN mensajero, que es el mRNA famosísimo que ya hemos escuchado ahora de las vacunas del COVID, pero eso es lo que le dice al ribosoma cómo tiene que crear proteínas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, hay miles de razones por las cuales es, pero ¿por qué es importante para el premio Nobel? Es porque se lo ganaron Katalin Karikó y Drew Weissman, que fueron los pioneros de poder hacer que estas vacunas del COVID a base de mRNA funcionaran. Y esta investigación empezó en los 80s, entonces ellos ya habían logrado entender cómo funcionaba el mRNA desde hace mucho tiempo. Los 80s. Eso es lo que, volvemos a lo que decimos, ¿no? Son 40 años de investigación. 40 años de investigación, pero también, en realidad, digo, esto ahorita lo platicamos, pero ganaron este Nobel por lo relevante que fueron en las vacunas del COVID. Claro. Si no hubiera pasado el COVID, no sabemos cuánto tiempo se hubieran tardado en realmente volverse lo relevantes que han sido, ¿no? Pero lo que ellos lograron hacer es básicamente empaquetar el mRNA para que te lo pudieran inyectar y te ayudaran a combatir el COVID. Y les explico un poquito cómo funciona eso, pero básicamente hay dos grandes tipos de vacunas, las que te inyectan el virus medio muerto, otras que te lo inyectan completamente muerto, uno está un poquito más vivo, pero ese es un tipo de vacuna que es la que hemos sabido de toda la vida. Y luego están estas vacunas nuevas que lo que hacen es, le dicen a tus células que creen estas proteínas que te ayudan a combatir viruses que entran a tu cuerpo. Entonces, esto es cómo funcionan las vacunas del mRNA. Básicamente le meten a tu cuerpo un código que dice, oye, quiero que tú crees esta spike protein que se volvió muy famosa con el tema del COVID, pero estas proteínas que ayudan a crear una reacción para cuando el virus entra a tu sistema y tú básicamente ya lo sabes combatir. Lo sabes. Y creo que con estas vacunas en particular, creo que todavía hay muchas cosas que no se saben al 100%. Vacunas del COVID, ¿no? Y creo que hemos visto, bueno, yo he visto muchos
estudios de cómo hay unas vacunas que te crean el long COVID, que es eso que te deja como con un medio semi-COVID por muchísimo tiempo, tu cuerpo empieza como a matarse a sí mismo, y hemos visto reacciones muy, bueno, bastante fuertes, especialmente porque fue una vacuna masiva, donde se vacunó muchísima gente al mismo tiempo, y entonces siempre hay anomalías, es imposible hacer esta prueba en todo el planeta, entonces tú pruebas con un subset de la población y estás intentando buscar cómo disminuir los riesgos ahí. Pero básicamente lo revolucionario de esto es que lograron crear cómo empaquetar el mRNA como en estas como bolsitas, básicamente, que entran a tu cuerpo, como estas perlitas que entran con el mRNA, logra llegar a tus células y tus ribosomas empiezan a crear esta spike protein para defenderte del COVID. ¡Qué locura! Y qué emoción lo que se va a poder hacer con eso en el futuro, Exacto. ¿no? Eso es lo más revolucionario para mí, que obviamente este Nobel se lo ganaron por las vacunas del COVID y cómo lograron actuar. Fue la vacuna que se ha creado lo más rápido en la historia. Normalmente las vacunas tardan 7 años en crearse. Y esta nueva forma de hacerlas, básicamente te saltas como toda la primera parte donde estás intentando como empaquetar el virus, matar el virus, porque ya empaquetarlo en tu cuerpo. Nada más lo que haces es sacas la parte del virus donde crea como, o sea, donde sacas básicamente como cómo crea la superficie del virus, tiene como unas spikes y básicamente tú sacas los genes que crean eso, entonces tú entiendes cómo crear el del otro lado para que lo identifique y así es como logran nada más como empaquetar ese código. Entonces es una manera mucho más fácil de hacerla y perdón, estoy intentando simplificar qué esto. Increíble. No, yo si estoy no aquí. tiene sentido, díganme. Pero y les invita a comer y les cuenta más. Y les cuento Por más. favor. Pero justo estaba comentando José Luis en algún momento del podcast de cómo el premio Nobel de este mismo premio Nobel de Medicina se había dado antes ¿fue el de química o el de medicina? Para el de CRISPR. El de química. El de química. Se dio el premio de química a los que crearon CRISPR, que es la tecnología que yo usaba en mi laboratorio. Básicamente es con la que cortas como el segmento de genes que quieres para luego empaquetarlo con estas vacunas, ¿no? Y el CRISPR también fue revolucionario porque hizo que se volviera mucho más barato y accesible poder cortar ADN y ARN. Y creo que lo muy interesante, y esto también pudiera ser 8 podcasts seguidos, pero hablar también como de la parte moral de hacer muy fácil poder como modificar el ADN y modificar el ARN. Pero en este caso creo que es una gran manera de buscar cómo combatir enfermedades como el cáncer, malaria, SIDA, cosas que han estado matando a nuestra población hoy de una manera mucho más targeteada. Llegar a la célula. Les ver cómo en todos estos temas que hablamos, tanto en tecnología, en política está un poquito diferente, pero justo en este tipo de tecnologías, como siempre aquí está todo lo increíble que puede salir de esto, y aquí está todo lo preocupante y todos los temas éticos y morales que también están siempre presentes, ¿no? Entonces creo que esa es una discusión que podemos tener en un futuro. Sí, quizá modo de cierre, ¿no? Dimos un resumen muy bueno de todo lo que hay en el premio Nobel. O sea, hay cosas impresionantes. Creo que pocos de nosotros estaremos en desacuerdo que la igualdad de género o crear vacunas del COVID es algo malo. Al contrario, es impresionante y adecuado que podamos tomarnos una semana al año para celebrar los mayores logros de la humanidad. Pero no son perfectos. O sea, ya hablé un rato de esto, de cómo son comités de suecos que tienen muchos prejuicios, que pueden limitar las cosas que estén considerando. Pero es Oye, José Luis, pero ni nos contaste qué se ganan. Ah, bueno, eso es lo más importante. ¿No? ¿Qué es el premio? El premio Nobel son 3 cosas. ¡Premio! Ahora, son 3 cosas. Es una medalla de oro que tiene la cara de Alfred Nobel. Es un diploma que es personalizado y cada año. Y aparte de eso, recibes un premio en kronas suecas, que es básicamente equivalente a unos $900,000. Si son múltiples ganadores, como el caso de medicina con mRNA, se divide en iguales partes. Y hay veces inclusive en las que se dividen en partes de 3 o de 4 o algo del estilo. Como fue el premio de física de este año, fueron 3 personas que lo ganaron.
literatura es de los pocos donde siempre se da en uno. O sea, casi nunca se ha dado de 2 personas. Creo que ha habido 3 veces en la historia del Nobel de Literatura que se dieron a 2 personas. Y bueno, creo que lo interesante también va a ser cuando ya existan los premios Sabau. Y en vez de que sea Alfred en la moneda, van a ser como las monedas que hicieron. Para mi cumpleaños, pero ahora hechas de oro. O algo más austero. Quiero regresar al bullying inicial como forma de cierre, claro, de mi fiesta. Porque al final de cuentas yo lo que quería para mi cumpleaños era replicar el sentimiento bonito del premio. El premio no es imperfecto, está lleno de errores, pero aún así es una oportunidad de celebrar las cosas buenas que puede tener la humanidad a pesar de nuestros problemas. Y en mi cumpleaños lo que quería era celebrar a mis amigos y el cariño que me han dado, entonces por eso hice una ceremonia donde yo les daba a ellos premios. Esa fue la idea. No, y creo que está increíble. Y creo que parte de mi reticencia con los premios en general es que a mí me cuesta trabajo tomarme el tiempo para apreciar tener un premio, ¿no? Como que para mí es muy fácil como minimizar. Obviamente no minimizo el premio Nobel, pero creo que en el día a día es algo que me cuesta trabajo y creo que lo que tú dices es lo importante, que cuando, o sea, te ganes un premio por pequeño que sea, que sí te tomes el tiempo de saber que, o sea, hubo trabajo que llegó, o sea, que tuviste que tener para lograrlo y que la gente que te acompaña, ¿no? Eso creo que es muy bonito y nos deja con una nota muy linda, pero no se me escapan, que están leyendo. Sí, y de hecho yo traje Show and Tell en esta ocasión. Yo también. Tengo mis libros en físico. El día de ayer inicié a leer esto que se llama The Good Earth, de Peerless Buck. Peerless Buck fue de las primeras Nobel estadounidenses de literatura y es una historia fascinante. Sus padres eran misioneros cristianos o católicos, no recuerdo, que se fueron a China. Entonces, ella creció desde, no sé, los 16 años en China, algo así, muy joven, y todo lo que terminó escribiendo fue en inglés, pero sobre gente en la China. Entonces es algo muy importante en este momento donde hay una adversidad muy grande entre Estados Unidos y China, poder leer una historia que de cierta forma pone ambas perspectivas. Entonces así lo recomiendo, The Good Earth. Me encanta. ¿Y tú, Caro, qué estás leyendo? Yo estoy leyendo este libro que se llama The Book of Charlie, que básicamente también lo empecé a leer ayer, José Luis, así que chócalas. Pero básicamente no lo es, o sea, es una historia que escribe David von Drehel, quién sabe cómo se dice el last name, ahí que básicamente es la historia de su vecino, que era un señor que llegó a los 109 años y que habla de, o sea, la historia de su vida y como los pedazos de aprendizajes que tuvo a través de su vida. Apenas lo estoy empezando, entonces llegaré con más aprendizajes después, pero justo aquí al lado de mi trabajo, o sea, de donde trabajo aquí en Miami, hay todavía un Barnes & Noble y no hay nada que me haga más el día que cuando termino un libro irme a parar ahí y ver que se me atraviesa, y pues este se me atravesó ayer. ¿Y tú? Increíble. Bueno, yo les cuento que justo ya acabé mi super libro Surrounded by Idiots, del que siempre ando hablando, que me pareció buenísimo y creo que ahora cada vez identifico más como que qué tipo de persona es quién, como por qué la gente reacciona como debería reaccionar, etcétera. Oye, María, ¿en qué idioma estaba escrito originalmente Surrounded by Idiots? Sueco. Sueco, ¿no? Creo que sí era sueco, sí. No creo que le den el premio Nobel, pero... No, pero bueno. ¿En La Paz? ¿Será que lo nominamos? Por la paz que nos va a causar con las personas que conocemos. Y creo que cuando me enteré que estaba originalmente escrito en sueco, me hizo como mucho más sentido el porqué de todo, porque te das cuenta cómo también tiene una influencia cultural muy fuerte. Claro. Y estoy a punto de acabar ya también Transcendent Kingdom, entonces me falta un capítulo más. Entonces, en el próximo prometo llegar ya con un nuevo non-fiction y un nuevo fiction que leer, que creo que va a ser uno de Junot Díaz. ¿Pero uno de quién, perdón? De Junot Díaz, The Wondrous Life of Oscar. Ok, pero ese es fiction. Fiction, No, ajá. Ese es mi fiction y mi non-fiction. Ok, non-fiction, yo ya propuse un book club, lo vuelvo a proponer, estamos live, la biografía de Elon Musk. Voy por un cuarto y está muy, muy buena. El Walter Isaacson es a very good storyteller. O sea, se te olvida que está hablando de Elon Musk, por eso estoy aquí reforzando.
La biografía que hizo Steve Jobs, la verdad, es increíble. O sea, sí, completo, yo estoy de acuerdo. Yo no lo he iniciado a escuchar, ahí sí, defecto mío, o Sí, de leer, pero sí. Ok, lo voy a meditar. piénsatelo, nos escribes en el grupo y si no, los de aquí sabrán que no quisiste leer sobre el señor al que le dedicamos un podcast entero. Tienes razón. Bueno. Es que ya le dediqué un podcast entero, Pero entonces es que ya te va a dar quiero... mucho más Pero contexto. no le vamos a dedicar otro podcast. Y No, ahora, es que de verdad, no, me van a escuchar y aquí, y con esto cerramos, hay demasiadas cosas de las cuales no tenemos contexto, que leyendo esto, o sea, este brother ha vivido 500,000 vidas, está cañón. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Se lo piensan, me avisan y si no, tenemos un nuevo book club la siguiente semana. lo único que es constante es que nos veremos en 2 semanas de nuevo aquí en Desde el Nido. Nos despedimos con todo el afecto. Nido Bello. Chao.